El lugar, el pesebre, no es un lugar cualquiera. Tiene una historia muy antigua que no se registró en el Antiguo Testamento hebreo. Se perdió. Gracias Ok, a Dios se conservó en los textos, en esos dos textos que vamos a ver ahorita. ok. Y el canto de los ángeles, que, ¿cómo lo podemos ver? Esos tres, son tres puntos, están, bueno, están en el mismo pasaje de Lucas, pero los tres están relacionados con una antigua adoración del templo. Es que Lucas jamás dice que estuviesen pastando. Este es algo que entró en la mente de muchas personas y se lo metieron al texto. Pero Lucas jamás dice que estuviesen los pastores con las ovejas pastando. Pero ahí está un judío diciéndolo aproximadamente 200 años antes de que naciera Jesús, de que ese lugar estaba relacionado al Mesías, a la venida del Mesías. Acabas de generarme una explosión mental. Ese era su Me trabajo, dejaste. buscar defecto en el Cordero, y Mateo dice que ellos cumplieron ese trabajo, buscando defecto en el Cordero para poder ejecutarlo, pero no lo encontraron. Ya se torna irrelevante si hacía frío, si hacía calor, si estaba lloviendo, si estaba nevando, si cayó granizo, si era sequía o no Exactamente. era sequía. O sea, es irrelevante. Ahora también yo entiendo por qué los pastores inmediatamente fueron a ver al Salvador. Pues eran los que cuidaban a los corderos. Ellos sabían el significado. Si bien entiendo el tema es solamente sobre quiénes eran los pastores o si había o no había pastores. Sí, el tema es darle un nuevo enfoque a los pastores, darles Uh-huh. un verdadero enfoque. El lugar, el pesebre, no es un lugar cualquiera. Tiene una historia muy antigua que no se registró en el Antiguo Testamento hebreo. Se perdió. Gracias Ok, a Dios se conservó en los textos, en esos dos textos que vamos a ver ahorita. ok. Y el canto de los ángeles, que, ¿cómo lo podemos ver? Esos tres, son tres puntos, están, bueno, están en el mismo pasaje de Lucas, pero los tres están relacionados con una antigua adoración del templo. Ok, excelente. Entonces, sin más, iniciamos para que la gente pueda eh, aprender de esto, que es un tema interesante. Mucha gente nos ha dicho, o bueno, siempre cuando se acercan estas fechas, mucha gente empieza. Uno de los argumentos que más escuchamos es ese, ¿no? Que por ser diciembre, que si está haciendo frío, que los pastores, que si sí, que si no. Nosotros, según entiendo, le vamos a dar un enfoque diferente, porque Ah, efectivamente. muchas veces te dicen, no era época de que estuvieran pastoreando Ujú. o hacía mucho frío para que estuvieran pastoreando. Y nosotros no nos vamos a meter en ese argumento, sino vamos a mostrar otra cosa diferente del por qué los pastores y por qué se les anunció a ellos. Y eso es Exactamente. lo interesante de esta ocasión. Pues, aunque no lo crean, así iniciamos ahora nuestro video. Bienvenidos todos. Gracias por estar viéndonos. Espero que hasta el día de hoy les hayas disfrutado y hayan visto nuestros videos anteriores. Si no, pueden buscarlos. Son muy interesantes. Saúl, gracias por tu tiempo. Bienvenido nuevamente. Y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar sobre esto. Y antes, como lo hacemos comúnmente o como tratamos de hacerlo, primero decir, eh, aquí se vierte nuestro punto de vista, Así no es. tiene nada que ver con la posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, compartir con ustedes la bibliografía que tenemos para que no digan Sí, que nos lo estamos inventando. ¿Ah? sí, efectivamente. Bien, entonces voy a pasarlo rápidamente. Eh, Ok, el día de hoy vamos a usar el Evangelio árabe de la infancia, un versículo, el cual solamente tiene el único objetivo de poder mostrar a las personas la idea que tenían algunos grupos cristianos primitivos. okay. No vamos a debatir que si es verdadero, que si es falso, sino vamos a mostrar la idea que mostraban algunos grupos. Así es como se leen Va. los libros apócrifos. Uh-huh. Este sería Este el es Evangelio de la Infancia. el Evangelio armenio de la infancia de Santiago. Es otro Evangelio, lo mismo. Tenemos otro grupo cristiano primitivo que también tenía una idea similar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Okay. ¿Sabes qué? Dame un segundo, dejo de compartir y vuelvo a compartir porque está.
Se me hace que está muy pequeño. ¿O sí se ve bien? Se ve la mitad, yo veo la mitad nada más, pero aquí se ve Sí, la otra parte. déjame y dejo de... Ay, vamos a compartirlo otra vez de una mejor manera. Dame un segundo. Pero es muy Sí, claro. interesante que muchas veces se habla de evangelios o de libros apócrifos y desconocemos muchas cosas. Yo desconocía que había estos evangelios. No, no los conocía y hay tantas cosas que no conocemos que dices tú, caray. Bueno, este es un libro que usaremos o que mencionaremos. Así es. Este escritor es Risto Santala, que es Ujú, un escritor metodista. Con ok, esta ya tenemos un segundo escritor metodista que compartimos en nuestros videos. Risto ujú, Santala ha sido así, por decirlo, mi maestro en el uso de los targumín. Hoy vamos a ver qué son los targumín. ok, Yeshua, el Mesías en el Antiguo Testamento, a la luz de los escritos rabínicos. ¿Qué órale, opinaban los rabinos en aquel entonces? ok. Usaremos la Mishnah, Porque hablaremos de la ella. Mishnah, claro que Ah, sí, Mishnah, ok, la Mishnah, fíjate que todo el mundo conoce el libro Jesús el Cristo, sí, pero pocos están dando cuenta que el de Talmud cita la Mishnah 5 veces. órale, La Mishnah es la colección del conocimiento del judaísmo en los días de Jesús de Nazaret, y esta se escribió en la Mishnah, así que es como sería como el Doctrina y Convenios de los judíos. ok, va. El que Este sigue, libro, ajá, escrito por Edersheim, es un judío un erudito judío que se convirtió al cristianismo. Así que ya te órale. imaginarás la gran cantidad de conocimiento que tiene para compartir de este lado ahora. Y otra vez, regresando al libro de Jesús en Cristo, el Elder Talmash lo cita 26 veces en su libro. Interesante. Así Es que ya te para tomar en imaginarás cuenta, ¿no? exactamente. El Elder Talmash cita 3 libros muy frecuentemente. Este libro, La vida de los tiempos de Jesús el Mesías de Edersheim, la Mishnah y Flavio Josefo. Así que esos 3 libros deberían ser considerados por los santos de los últimos días si queremos Órale. alcanzar el conocimiento del Talmash. Ok, Ok, los 3 templos de Rachel Elliot. Rachel Elliot es una erudita maestra en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y este ok, libro está buenísimo, Los 3 templos, el surgimiento del misticismo judío. Ella se enfoca en cómo era la adoración del templo, la doctrina, la revelación, antes de que fuera contaminada por igual, ya sabes, por los deuteronomistas. Pero ella se enfoca mucho en dos libros básicamente, el libro de Enoch y los ok, textos de Qumran. ok. Digamos que totalmente alejado de muchas otras cosas que podrían existir. Ah, Así es, sí, ok, así es, para interesante. que El que sigue. una vez más, Margaret Becker, este libro y el anterior, los dos se compaginan perfectamente. Margaret Barker otra vez vuelve a insistir, el cristianismo es el surgimiento de la antigua religión que estaba en la época de los patriarcas, en la época de los primeros templos, y respalda lo que dijo Rachel Elliot anteriormente, aunque Margaret Barker utiliza ahora lo que son los escritos, por ejemplo, de Filón de Alejandría, escritos cristianos primitivos, apócrifos, el libro de Enoch otra vez. O sea, busca otras fuentes que Rachel Elliot no usa para Ah, compaginar lo que Rachel Elliot está diciendo. están diciendo. Interesante. Margaret Otra Barker de vez nuevo. Margaret Barker de nuevo. Y de hecho, lo que tú comentabas hace rato de que el uso de los escritos apócrifos, yo tampoco los conocía hasta conocer a Margaret Barker. Ella utiliza muchos escritos apócrifos antiguos para reconstruir la Navidad. Ok, Ok, no es un libro completo, es solamente un estudio que tuve que traducir al español. Un servidor, Bryce Haymon, él es miembro de la iglesia, así mm, que él trae todas las ideas anteriores de los otros libros
acomodarlas en mi cerebro para verlo como un santo de los últimos días, ¿no? Ok. Igual Jeffrey Bradshaw, que ya lo hemos recomendado anteriormente cuando recomendamos Sí. su libro de temas del templo en el libro de Moisés. Es un erudito que a mi gusto pudiese considerarlo como un Huck Nibley moderno. Órale. Hay que considerarlo entonces. Sí, sus libros están buenísimos. Ok, esta es la traducción aramea de la Biblia. Recuerda que lo que tenemos en nuestra Biblia Reina Valera es la traducción hebrea, el Ujú. texto masoreta, el texto que ganó la pelea, pero los textos arameos se conservan incluso desde los días de Jesús o posiblemente desde antes. Entonces estamos considerando una versión aramea. Fíjate que me gustaría hacer una pequeña pausa aquí, mi estimado, alargar un poco la explicación de este libro. Ok. Aquí estamos usando el libro, este libro tiene dos versiones arameas del Génesis, Ok. pero la que yo voy a compartir el día de hoy es la versión de Jonathan, se llama la versión de pseudo Jonathan, y me gustaría hacer una pequeña mención con respecto a este hombre, porque creo que la historia lo olvidó. Ok. Dice, ¿qué contiene este material? Dice, contiene material que según algunos data del siglo II antes de Cristo. O sea, estoy consultando una fuente mucho más antigua que el texto Masoreta. Según algunos relatos, 72 pasajes del Antiguo Testamento se explican en el Targumín. Targum es singular, Targumín plural, como aplicables al Espera. Mesías. Ok. ¿Ok? Más que otros Targumín. O sea, hay 72 pasajes en el Targum de Jonathan que no están en el Antiguo Testamento. Más que otros Targumín. La tradición asociada con el nombre Jonathan resalta el concepto mesiánico. Jonathan, que es el nombre del escritor que estoy usando, fue el más célebre alumno del anciano Gilel. ¿Conoces ese nombre, Moisés? ¿Sabes quién es Gilel? Gilel lo he escuchado, no sé dónde, pero sé que se le considera uno de los sumos sacerdotes más prominentes en cuanto a parte judía. Ok. En los O días eso de es lo que Jesús yo de entiendo. Nazaret, ¿Mandé? mira, en los días de Jesús de Nazaret había Sí. dos escuelas más importantes de Sí. rabinismo, la de Shammai y la de Gilel. Ándale, ahí es donde lo había escuchado. Exactamente, es un erudito de la época de los días de Jesús de Nazaret. Pero fíjate lo interesante de este hombre. Su nieto, Gamaliel, fue el maestro de Pablo, de Saulo de Tarso. Vale. Gilel fundó la escuela y su nieto le tocó enseñarle a Saulo de Tarso. Dicen que eran tan buenos maestros Ajá. que los niños a la edad de 20 años, bueno, los jóvenes a la edad de 20 años, ya recitaban grandes cantidades del Antiguo Testamento de memoria. Y no cualquier niño entraba a su escuela. Así que esa escuela es considerada una escuela muy importante, de ahí viene Saulo de Tarso, y Jonathan es de la misma escuela, algunas generaciones anteriores. Hay una pequeña leyenda con respecto a este hombre que suena interesante, déjate leerlo rápido. Dice, 40 de ellos, son de los alumnos de Ajá. Gilel, merecieron que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, lo mismo que Moisés. 30 de ellos, los alumnos, que el sol se detuviera sobre ellos, como en los días de Josué, hijo de Nun. 20 eran regulares, pero el mayor de todos los alumnos que tuvo Gilel fue Jonathan. Y ese es de su escrito que vamos a usar el día de Es el hoy que vamos a estar para leyendo. esto. Así es. Damos ese pequeño Interesante. comercial. No, está bien. Y es bueno saberlo porque tú puedes decir, no, pues mira, fue escrito por Jonathan y habrá gente que diga, bueno, yo sé quién es o por qué es o por qué lo estás considerando para esto que estás hablando. Bueno, aquí hay una pequeña respaldo, una pequeña semblanza de quién es y por qué estás considerando lo que él está escribiendo, ¿verdad? Incluso cuando tengamos el Nuevo Testamento y leamos el libro de Juan, por ejemplo, algunas personas como yo opinamos que Juan, por ejemplo, fue influenciado por Jonathan para escribir como escribió el libro de Juan. Ok, entiendo. Tanta era la influencia de esa escuela y de Jonathan. Así es. Ok.
Interesante. Mucho que absorber, hermano. Mucho Sí, que entender. Pero es muy interesante saber, o más, sí saber, y que la gente que nos está escuchando vea de dónde viene todo esto que estamos hablando. No es solamente alguien hoy moderno que escribió y dijo, sino viene desde eso, alguien, creo que dijiste exactamente. 200 años después de Cristo. Así es, sí. Pues sí, no se tiene la fecha exacta, pero se calcula que fue escrito en los días de Jesús, pero el conocimiento era mucho más antiguo. Fíjate, entonces, algo que tenemos desde ese entonces, por lo menos, y entonces no es algo que alguien escribió en la época moderna, ¿no? Sino que ya es algo que se viene Exactamente. estudiando. Y eso es muy importante conocerlo y saberlo para darle una mejor base a lo que vamos a comentar en cuanto a los pastores y en cuanto a por qué los pastores, etcétera. Así es. Ok. ¿Faltó algún libro o son todos? No, fueron todos los que me mandaste. Si llegara a faltar Ah, alguno, pues me lo perfecto. vas mandando y lo vamos Pues platicando. ¿qué te parece si nos vamos al relato de Lucas, Lucas 2:6, para ver de lo que estamos hablando el día de hoy y el enfoque que le vamos a dar? Sí, dame un segundo, déjame ir abriéndolo. Otra vez, gente que nos hace el favor de vernos. Las escrituras que ustedes ven que usamos son escrituras que las sacamos de la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si ustedes entran ahí, podrán entrar a la biblioteca del Evangelio y podrán encontrar no nada más las escrituras, sino muchos otros libros y otros documentos y incluso estudios interesantes para que ustedes puedan acceder a ellos. Entonces, aquí está, escrituras, lo pongo en un segundo, porque luego se ve muy padre y dicen, ¿dónde lo estás usando? ¿Dónde lo buscas? Sí, entonces para que sepan que ahí está. Así es. Bien, aquí estamos, página, de hecho ustedes pueden ver en la parte de arriba, aquí está la dirección, pueden ustedes entrar. Lucas, 2:6. capítulo 2 versículo 6. Vamos a analizar el pasaje. De hecho, ajá, lo que comentamos al inicio, ¿no? Ya que hablamos el 25 de diciembre, el video anterior, Uh el -huh, uh -huh. argumento frecuente que se utiliza es que había mucho frío, que es Sí, imposible que los pastores hayan estado pastoreando, porque estaba así la capa de nieve, así de medio metro. Entonces sería imposible que los pastores estuvieran con sus ovejas pastando. Y eso refuta la fecha del 25 de diciembre. ajá, Existen es otros que que, dicen que no, que la temperatura de Belén es más parecida al del Cairo, que no es tan helada. Pero en este video, como tú decías, vamos a mostrar una tercera postura en la cual la temperatura no tiene nada de interesante en este relato. nada que ver en esto, ¿eh? Y de hecho Exactamente, ya hay muchos videos y muchos argumentos a favor y en contra de esto, de lo que estamos hablando de las temperaturas y demás. Y también por exactamente. eso, digo, no es el tema que nos interesa, ¿va? No Así es, no es. es como que queramos hablar. Ok, entonces comenzamos Lucas, capítulo 2, versículo del 6 al 14. Uh Dice -huh. Lucas, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel de la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjate que para aquellas personas que dicen que no se podía, no es posible que pudieran estar pastando, y eso es Ah, algo que incluso con miembros de la iglesia he tenido pláticas al respecto, es que Lucas jamás dice que estuviesen pastando. Este es algo que entró en la mente de muchas personas y se lo metieron al texto, pero Lucas jamás dice que estuviesen los pastores con las ovejas pastando.
Lucas dice algo muy diferente. Lucas en el versículo 8 dice, y había pastores en la misma región. Había, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. En otras palabras, se puede tratar de interpretar como que los estaban cuidando nada más, su rebaño. Exactamente, exactamente. Lucas jamás dice que estuvieran pastando. Si había mucho frío o había mucho calor, eso no es relevante, pero La las temperatura que ovejas, hubiera estaban cuidándolos, o sea, tenían que cuidar a su rebaño. exactamente. Esas ovejas vivían todo el año. Hubiese frío, calor, lloviese. Esas ovejas estaban ahí todo el año. Ahí vivían. Y los pastores ahí vivían todo el año. Y pues las tenían que cuidar todo el año en esos días, ¿por qué no habrían de Exactamente. cuidarlos? Exactamente. Fíjate Es una... interesante, porque Ujú. ya es, no recuerdo cómo le llaman, es un efecto que todos tenemos, que ya damos por sentado que estaban pastoreando. Y Exactamente. cuando lo lees, tú no ves que Ujú. estaban velando, tú dices, estaban pastoreando. Exactamente. Y es alguna idea, Esa- como dices tú, que en algún momento se introdujo en el colectivo de todos los que leemos la Biblia en esta parte y estaban pastoreando, pero tienes toda la razón, no, no dice que estuvieran pastoreando. en ningún momento lo dice. Lucas lo menciona porque es importante para lo que va a acontecer. No sé, si tú me dices, ¿sabes qué, Saúl? Voy a ir a un viaje a Corea del Norte. Pues es que mira, hay 10,000 peluquerías en Corea del Norte, como dato, pero no te estoy diciendo que están haciendo las peluquerías. Ahí están nada más, Ujú. ¿va? Los pastores Claro, ahí están entiendo, todo el año. Ok, entiendo. hay una cita de la Mishnah que te la pasé. No, perdón. Vamos a abrir Génesis 35, del 19 al 21, en el texto como lo tenemos en nuestra Biblia, mi Ok, estimado. dame un segundo. Si quieres, yo lo Ok. voy leyendo, siempre lees tú. Léelo, Sí. léelo, ándale, ayúdame. Sí, Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y puso Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y asentó su tienda más allá de Migdal Edar. ¿Está qué versículo? hasta ahí, hasta el 21. Ok, hasta el 21. Bueno, comenzamos esa historia con una historia triste, la muerte de Raquel, Ujú. una de las dos esposas del patriarca Jacob, Jacob. Ajá. eh, y es sepultada. Y resulta que el patriarca deja una estela ahí como una marca, ¿ok? Y después da el nombre del cual vamos a basar nuestro video el día de hoy al versículo 21. Dice, su tienda más allá de Migdal Eder. Vamos a familiarizarnos con esa palabra, mi estimado, que Ok, traducido al español significaría la torre del rebaño. ¿Sí? ok. Migdal Eder significa la torre del rebaño. Y sobre esa palabra en hebreo vamos a estar basando nuestro versículo el día de hoy. Pero te pregunto, mi estimado Moisés, eso que leímos ahorita en Génesis 35, ¿te recuerda al Mesías? ¿Te da alguna pista sobre el Mesías? Pues solamente de Belén, Pero no dice nada más de Mesías, ¿cierto? no. Ahí se pierde en el texto masoreta la mención del Mesías. Me gustaría que Ok. leyéramos el mismo pasaje, pero ahora en la versión aramea de Jonathan. Te la ¿Qué es pasé, qué es el que demandaste? así Ok, es. independiente, dame un segundo. Voy a dejar de compartir aquí la escritura para poder ir, encontrarla y ponerla para todos. Sí, es muy interesante. La única referencia que tú pudieras entender es que dice Belén, pero hasta ahí. Exactamente. Ahí está, Pero mira. si no me relaciona el escritor Belén con el Mesías, pues jamás me voy a relacionar. Claro. Ok, esta es la cita de Jonathan. Dice, Raquel murió y fue enterrada en el camino de Frata, que es Belén. Jacob erigió una estela sobre la tumba, es la estela de la tumba de Raquel hasta el día de hoy. 21 dice, y Jacob se puso en camino y desplegó su tienda más allá de la torre del rebaño, Migdal Eder, lugar Sí.
desde donde ha de revelarse el Mesías al final de los días. Esa última parte no está en lo que leímos. Exactamente. No llegó al texto hebreo. Y es todo lo que o hace una gran diferencia, porque como tú decías, en lo que leímos, ok, nada más nos cuenta de Raquel que murió y que se puso una estela, pero hasta ahí. Y esta Exactamente. pequeña frase totalmente, le agrega un significado totalmente diferente, porque ya te dice que es donde se va a revelar el Mesías. Exactamente. Entonces, Ah, recordamos que el texto Masoreta, del cual se traduce nuestra Biblia, pues se escribió en el año 1000. ajá, Pasaron 1200 años antes, estamos leyendo la cita de Jonathan, donde un judío, para que no me digan que los cristianos manoseamos los textos y los acomodamos a nuestro beneficio, ¿no? ajá. Pero ahí está un judío diciéndolo aproximadamente 200 años antes de que naciera Jesús, de que ese lugar estaba relacionado al Mesías, o la venida del Mesías. Muy Ahora, interesante. ahora tiene más sentido lo que está diciendo Lucas, ¿no? Sí, porque de hecho desde que me dijiste que esa palabra hablaba o decía de algo como la torre del rebaño o algo así, dije, Ujú. bueno, pues entonces al decir rebaños tiene que haber pastores, entonces ya vas diciendo que tienes razón que Lucas haya mencionado los pastores, porque te está diciendo o te está haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Génesis. Exactamente. Ok, hay una cita de la Mishnah que también te la pasé, mi estimado. ¿Cuál Una sería? cita muy... Si se encuentra una pieza de Ah, ok, ganado, sí. Eh, dame un segundo. es muy cortita la cita de la Mishnah. Sí, no, pero hay que ponerla para que vean dónde está. ¿Eh? Exactamente. Dice la cita de la Mishnah, si se encuentra una pieza de ganado en Jerusalén hasta Migdal Eder. Los judíos han pasado o pasaron muchos siglos discutiendo qué significa cada cita de la Mishnah. Se encuentran muchos tratados de debates con respecto a esto y Ajá. Edershin nos da una explicación. Hay que recordar que en el templo de Jerusalén se ofrecían corderos para sacrificios del templo, Ujú. pero son corderos especiales, no es cualquier cordero que tú te encontraste en la montaña, que tú te encontraste en el valle, y ese me lo voy a llevar al templo. No, Los tenía que ser sin sacrificios, mancha y totalmente blanco y puro y que tenía demasiadas características. pero fíjate que hay algo interesante, mi estimado. Los animales debían ser criados de una manera especial, Ujú. debían ser alimentados, criados, cuidados de una manera especial. Ok, repito, no puede ser un animal que tú te encontraste en la montaña, en el valle, y este me lo voy a llevar al templo. Porque para comenzar no sabía si era primogénito, Ujú. que era muy importante el cuidado. Entonces, lo que se llega a la conclusión es que este lugar de Migdal Eder, Eder o Edar, cambia una letra en algunos libros, es el lugar asignado por el rabinato para poder cuidar estos corderos que iban a ser llevados más tarde al templo. ¿Sí? De tal manera que cuando el sumo sacerdote se presentaba al lugar para el cordero que ya había sido asignado, el sumo sacerdote tenía que dar el visto bueno. Obviamente tú como pastor ya lo habías cuidado previamente, tú ya lo habías asignado, pero el sumo sacerdote decía, ¿sabes qué? Si califica o no califica para el sacrificio del templo. Y obviamente el pastor le diga, mira, lo tuve acá en Migdal Eder desde siempre, está bien Ujú. cuidadito. Toma más Exactamente. relevancia ahora. Déjame decirte, a lo mejor más adelante a mencionar. Creo que Jesús el Cristo, si no es que lo leí en otro lado, se habla o se dice que el oficio de los pastores era un oficio que se consideraba de los más bajos. En el pueblo judío yo no sé si era así o de los más humildes, yo no sé si era así o no. A lo mejor tú me puedes decir, no, sí, realmente era muy importante. Pero tenían su importancia.
entonces en cuanto a la adoración en el templo, porque sin ellos no podrían tener entonces esos corderos sin mancha, bien cuidados, etcétera, que fueran primogénitos y que cumplieran con todas las normas del cuidado. Entonces yo no creo, a menos que sea diferente, que realmente fueran alguien que todos los demás despreciaban, que pues estaban Mm, encargados de algo muy importante. No recuerdo la cita, haberla leído, pero si fuese como lo dice así, posiblemente Migdal Eder sea algo diferente completamente. Sí, entiendo. Y Sí, ella ok. ahora sí estaba, tenía muchos cuidados. Hey, Ok, excelente. hay ¿Hay una más? una cita de Ed, según Edersheim, ¿qué le pasé? Sí, sí, aquí la tengo. La comparto un segundo. Ahí Esta es está. la cita que da el judío del que hablábamos, que el del Talmud menciona 26 veces en Ujú, su libro, ¿ok? La opinión con respecto a Migdal Eder. Según Edersheim, en la vida y los tiempos de Jesús el Mesías, en el libro 2, capítulo 6, dice, este Migdal Eder no era la atalaya de los rebaños ordinarios que pastaban en el estéril campo de ovejas, más allá de Belén, sino que estaba cerca de la ciudad, en el camino a Jerusalén. Un pasaje de la Mishnah, que es el que ya leímos, Sequelín 7:4, lleva a la conclusión de que los rebaños que pastaban allí estaban destinados a los sacrificios del templo. Hay que recordar que los judíos eran muy celosos con respecto al material que entraba. la pureza que tenía y que cumpliera con todos los requisitos, y eran muy estrictos en ese sentido. Exactamente. De ¿Qué hecho, te- creo Dime. que tenían que llevar, a lo mejor estoy mal, pero estoy por ahí viendo la tradición, tenían que llevar este cabrito o parte del rebaño lo tenían que llevar una semana antes, algo así, o lo tenían que verificar y consagrarlo desde una semana antes, y en esa semana todavía tenían que tener un extra de cuidado Exactamente. con ese sacrificio. Exactamente. Entonces, era una serie de cosas, tú podrías decir hasta el extremo, pero Sí, eran tan sí, celosos de ello, ¿verdad? Entonces no sí, cualquiera. Entonces, exactamente. este lugar, Migdaledar, toma todavía una relevancia aún más importante, que era donde se cuidaba a estos rebaños que iban a ser los dedicados al sacrificio. No era Así es, cualquier lugar. así es. Según Wow. yo sé, el sumo sacerdote pasaba por lo menos 4 a 7 días buscándole defecto, certificándolo, Uh-huh. para que sea digno del sacrificio. Y eso me recuerda el pasaje de Mateo que le dice que los principales del templo pasaron buscando defecto en Jesús de Nazaret una semana antes para el sacrificio. Dale. Buscaba error en él, decían, Sí, buscaban error y buscaban y cómo no lo tentarle y encontraron. que se equivocara. Y no lo encontraron, dice Mateo. Acabas de generarme una explosión mental, porque a final de cuentas estos sumos sacerdotes, esta casta sacerdotal, no querían al Salvador, pues, lo crucificaron, pero sin querer queriendo cumplieron con una parte muy interesante y muy importante en cuanto al sacrificio del Salvador, a semejanza de los sacrificios que se hacían con el ganado. Así es. Wow, Ese wow, era su me trabajo, dejaste. buscar defecto en el cordero. Y Mateo dice que ellos cumplieron ese trabajo, buscando defecto en el cordero para poder ejecutarlo, pero no lo encontraron. Interesante, ¿no? Sí, me volaste la mente. Ok, Saúl, entonces Perfecto. déjame buscar la cita que me mandas. Sí, Ahí está. perfecto. Dice la cita, esta torre de vigilancia desde la antigüedad era utilizada por los pastores para protegerse de sus enemigos y fieras. Era el lugar donde se llevaban las ovejas para dar a luz a los corderos. En este edificio cueva protegida, los sacerdotes traían las ovejas que estaban a punto de parir para su protección. Estos corderos especiales provenían de un rebaño único, que eran designados para sacrificio en el templo de Jerusalén. Primero, sabemos que el Migdal Eder era la torre de vigilancia que custodiaba los rebaños del templo,
que se estaban criando para servir como animales de sacrificio en el templo. No se trataba de un rebaño cualquiera. Los pastores que cuidaban eran hombres específicamente entrenados para esta tarea real. Y Edershin agrega por los rabinos. Fueron educados en lo que un animal que iba a ser, fueron educados en lo que un animal iba a ser sacrificado. Tenía que ser, era su trabajo asegurarse de que ninguno de los animales resultara herido, dañado o manchado. Esos corderos aparentemente fueron envueltos en pañales para protegerlos de heridas y también se usaron para envolver al Señor Jesús. Posiblemente Lucas por eso dice dos veces que el Ajá. niño estaba envuelto en pañales. Wow, Este, déjame, o sea, porque ah, me hace así como, porque, porque está hablando, fíjate, me quedó muy pequeña ahora, se me lo hago más grande, pero está hablando de que llevaban las ovejas cuando iban a dar luz a corderos, ¿verdad? así Esa es, cosa lo dice. Y entonces luego se me vino a la mente que José y María no vivían en Belén. así es. No, no, Ellos fueron por el censo y por lo que quieras, se tuvieron que mover hacia Belén. Un así simbolismo es, más de todo lo que hemos hablado. así ¿Ah? es. Y luego ya que se les tenía que cuidar, etcétera. Y luego lo que menciona aquí, que envuelto en pañales, lo mismo que dice Salvador. Pero a mí me llamó tanto la atención que dice que cuando ya iban a parir las ovejas, se las llevaban para protección ahí a Belén, o por lo menos a este lugar que siempre se me olvida su nombre, Migdal, Michael Eder, ajá, para cuidarlos y protegerlos. Lo mismo pasó con el Salvador Jesucristo. Fue llevado ahí. No vivía ahí, fue exacto, llevado. Nada más exactamente. quería comentarlo porque me hizo una explosión ok, casi, a ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué qué está sucediendo todo esto? O sea, estoy absorbiéndolo muy emocionado, porque estoy viendo muchas cosas que antes no había visto, ¿no? Bueno, lo que sigue, perdón, te estoy interrumpiendo mucho, pero es que me está gustando mucho esto también. Ah, gracias. Si quieres, pasamos al siguiente pasaje que te pasé. Por lo Sí, tanto, con el ah, establecimiento. ahí está. Ok, por lo tanto, con el establecimiento del culto del templo de Jerusalén, los campos fuera de Belén se convirtieron en lugares donde un grupo especial de pastores criaba los corderos que se sacrificaban en el templo, estando ellos mismos bajo cuidados rabínicos especiales. Mantendrían estrictamente un establo ceremonialmente limpio. Fíjate, un establo ceremonialmente limpio como lugar de nacimiento. La torre del rebaño, o el Migdal Eder, se usó para parir ovejas y los campos circundantes eran donde estos pastores pastoreaban sus rebaños. Esos pastores solían mantener sus rebaños al aire libre las 24 horas del día, todos los días del año, pero llevaban las ovejas para que entregaran sus corderos donde pudieran ser atendidos cuidadosamente. Fue a este lugar donde José llevó a María, por el establo especial en Migdal Eder, donde nació Cristo. Lo que te Lo decía que te ahorita, o sea, comentaba. fue llevado ahí. Ándale. Y ahora regresando un poco, Saúl, a todo esto que hablábamos, digo, o sea, para mí me está llegando mucho todo este tema, porque habla del Salvador y su nacimiento, y a mí es una cosa que siempre me gusta mucho, pero todo el simbolismo que hay detrás de por qué Lucas dice que había pastores sobre rebaños. O sea, él nos está diciendo esto, o sea, el Salvador fue llevado ahí para que naciera un cordero sin mancha, para que fuera cuidado ahí. O sea, es todo una situación detrás. Y luego, bueno, regresando, dice que estaban 24/7 esos pastores ahí cuidándolos. Sí, lo que yo te decía, ahí vivían todo el año. No Sí, o sea, salían, no llegaban, no viajaban. Ahí estaba, eso era su trabajo. ajá. Por eso también se vuelve irrelevante el clima que hubiera en ese momento, porque era su trabajo y su responsabilidad estar ahí cuidándolos 24/7. Que alguien utilice ese pasaje de Lucas para refutar la Navidad o el 25 de diciembre, realmente, así como, ¿what? Nada que ver.
No Sí, tiene no, nada que ver con el precio de las tortillas. sí, no, pero yo, o sea, con los frijoles dicen mis hijos, yo lo estoy aprendiendo ahorita porque, eh, eh, bueno, no tristemente, pero también por eso iniciamos tú y yo esto, y cuando yo hablaba contigo de si podíamos hacer este canal, este programa en YouTube, porque hay tanta información que nosotros no tenemos, que no nos permite aprender y comprender mejor las cosas. Ahora imagínate si todos los miembros de la iglesia pudiéramos estar aprendiendo esto que estamos hablando y pudieran entender por qué es que Lucas menciona muy particularmente a los pastores con estos rebaños. Ahora también yo entiendo por qué los pastores inmediatamente fueron a ver al Salvador. Pues eran los que cuidaban a los corderos. Ellos sabían el significado. O sea, digo, pensando muy fríamente, ok, se me apareció un ángel y luego, ¿por qué a mí? O sea, ¿yo qué? Bueno, ellos comprendieron que ellos cuidaban a esas ovejas que llevaban y que tenían esos corderos que tenían que ser bien especiales, sin manchas, sin daños, sin cicatrices, sin ninguna herida, perfectos en todo sentido. Nosotros cuidamos a los que van y se sacrifican al templo y luego dicen, van a ser el Mesías, que será conocido como el Cordero de Dios. Pues ellos sabían de qué se estaba refiriendo ese ángel. Yo Por estoy seguro experiencia que del trabajo, conocían, yo estoy seguro que conocían el pasaje del Targum que no entró al texto Masoreta, es muy lugar de donde probable, vendrá el Mesías. seguramente, Y si porque, no lo conocían los corderos, los ángeles sí lo conocían. pues sí, ándale, y seguramente les dijeron, ahí dice, ¿verdad? Pero Exactamente. a lo que voy es, no eran, de entrada ya estamos estableciendo dos, por lo menos dos cosas aún, tal vez más, pero que rápido, no eran pastores cualquiera, Ajá. tenían un trabajo muy Efectivamente. específico y muy especial. ¿Ah? Y dos, ellos siento yo que pudieron ver el simbolismo o conocían del simbolismo. O sea, ¿por qué tenías tú que llevar un cordero sin mancha, limpio, sin heridas, etcétera, etcétera, con tantos cuidados al templo para su sacrificio? Porque el Mesías tenía que cumplir con esas mismas cosas. Exactamente. Seguramente los pastores lo sabían. Pues, por supuesto que sí. Y entonces, cuando se les presenta esto, pues lo entendieron. Dice que se asustaron, pues a lo mejor porque les sorprendió que un ángel se les apareciera, digo, porque el único que podía hablar con seres celestiales era el gran sumo sacerdote. Así es. Tal vez por eso se sorprendieron, pero cuando les dice por qué se les están apareciendo y luego se les aparecen las multitudes alabando, creo yo, por lo menos yo quiero darles ese beneficio de la duda, que entendieron que había nacido el Cordero sin mancha que tanto se les había prometido. Por eso fueron a buscarlo y lo fueron a honrar. Si no, no Así hubieran es. ido. Así ¿Ah? es. Así es. Perdón, pero es que para mí es muy No, apasionante este tema. no, está excelente que lo agrandes, lo amplíes con tus Ah, comentarios. Me parece muy interesante. Si quieres, vamos a la siguiente cita. La que dice Margaret Berker dice, aquí explica. está. Ajá. Ok, Dice, te lo leo, la torre del di, rebaño no era solo un lugar cerca de Belén, era un nombre antiguo para el lugar santísimo, el lugar donde estaba el Señor de las ovejas y donde sus profetas recibieron revelaciones. Y Margaret Baker cita dos escrituras, Isaías 21:8 y Habacuc 2:1. así es. Órale, ¿Te parece si la leemos? sí, claro que sí. Isaías 28:1, Me voy a quitar aquí esto para buscarlas acá en el 21:8, 21:8. Sí, dame 21:8. un La segundo. dije al revés, la dije al revés. Sí, pero Isaías 21:8. Déjame encontrarlo porque voy a encontrar aquí. Otra vez, para los que no escucharon o se vuelven a preguntar, la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podemos encontrar entre tanta información que hay ahí, una librería, y en esa librería está las escrituras. Ustedes pueden acceder a ellas sin ningún problema. Isaías 21:8, ¿verdad? Así es. Déjame compartirlo acá para que puedan verlo. Compartimos Isaías, estoy aquí, 21:8. ¿Te gustaría leerla, mi estimado? Sí, claro que sí, dice, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guardia.
Según la Eso es lo que... explicación que da Margaret Berker, es que el profeta está en el atalaya, en la torre. Entonces, Margaret Berker propone que sea un lugar semejante al lugar santísimo del templo, donde los profetas recibían revelación. No es Todavía se una vuelve... atalaya, no es una atalaya simbólica, no es una atalaya así como, imagínate simbólica, no. Es una torre a la que asistían los profetas en la antigüedad para recibir revelación. ¿Ibas a decir algo? No, 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 eso, o sea, es un lugar muy especial donde iban. Así es. No es simbolismo. Y el otro era Habacuc. Habacuc 2:1. Lo encontramos. Isaías, entonces Isaías. Y ese Habacuc siempre se me pierde. Aquí está. Sí, Sí. Entonces muy cortito. 2:1. Dice: En mi puesto de guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que él me dirá, y lo que he de responder cuando sea reprendido. así es. Supuestamente estos profetas estaban de guardia en su puesto, que es la torre donde recibían revelación. Por lo tanto, dice Margaret Barker, esta torre se puede comparar al lugar santísimo del templo. Explicado de otra manera, como Margaret Barker lo explica, el Señor no nació en un lugar cualquiera, nació en un lugar santísimo del templo. Es lo que propone Margaret Barker. Ujú. Pues es una teoría muy interesante. Así Porque, es. y yo quisiera decir, Saúl, no, no viene a chocar con la idea de que El Salvador nació en un lugar humilde. No, no viene a chocar con eso. Porque pues a final de cuentas un establo sigue siendo un lugar humilde. Más bien es de una importancia espiritual muy grande. Exactamente. Entonces no choca el que si esta es una explicación válida, no choca que haya nacido en un lugar tan especial espiritualmente hablando. Exactamente. ¿No? Porque podría alguien decirnos, oye, entonces no fue en un lugar tan humilde, ¿no? Sigue siendo humilde, pero espiritualmente es un lugar muy especial, ¿no? Digo, quería hacer ese comentario. Fíjate que no lo tenía planeado, pero ahorita me llegaron a la mente algunas palabras de Justino Mártir. ¿Ah? Justino Mártir es un apologista cristiano de los primeros que tenemos en noticias, Ajá. que yo te comentaba en el video pasado. Ujú. Eh, Sus escritos circularon dentro del cristianismo primitivo mucho antes que el Nuevo Testamento se compilara. Por lo tanto, posiblemente fue la primera literatura a los que los cristianos tuvieron acceso. Hay un libro que se llama El debate con Trifón, donde Justino Mártir está debatiendo con un judío que escapó de la destrucción de Jerusalén. Ujú. Y una de las cosas que Justino Mártir le dice al judío, le dice, ustedes quitaron cosas que hablaban del Mesías. Y el judío le dice, estás equivocadísimo, no sé de qué estás hablando. Y entonces Justino Mártir empieza a citar salmos que no tenemos en el Antiguo Testamento. Órale. Y a mí me llega a la mente, por ejemplo, la mención del Migdal Eder. Si era un lugar santísimo, si era comparable al lugar santísimo del templo, obviamente tuvo que ser quitado por los judíos. Y más de saber que nació ahí Jesús de Nazaret. Toda la santidad que tuviese el Migdal Eder se le quitó al texto masoreta. Cuando leíste la primera cita del texto hebreo, para nada te mencionaba al Mesías. Ajá. Pero Jonathan sí lo guardó en su Targum. Y qué triste, pero a la vez qué interesante, porque ah, me supongo ya que si fue así como él lo dice, de que los judíos quitaron, Y pues ya lo quitaron sabiendo que la habían regado, por decirlo de alguna manera. Entonces déjame quitar de todo lo que pudiera hacer referencia para que luego no me digan por qué no lo creíste, ¿verdad? exactamente. Por eso te digo que el texto masoreta nació en la Edad Media, en el siglo X. Tuvieron 1000 años para poder acomodar sus textos Y y hacerse. poder y poderte decir con la boca llena, a ver, encuéntrame en el texto hebreo, no está. Sí, no está, yo sé que no está. Lo quitaste. Tuviste 1000 años para editarlo. Sí. Entonces también para que no le echemos la culpa a Constantino de que él quitó muchas cosas, ¿no? O a Justino o algún otro, ¿no?
Pobre Digo, Constantino. digo, a pobrecitos, ¿cómo les echan la culpa, no? Digo, tristemente esto ha sucedido siempre o en muchas ocasiones, ¿no? Cuando se les quita algo. Así es, Y haciendo un paréntesis de ahí la importancia que nosotros hubiéramos o hayamos recibido el libro de Mormón en su pureza. así ¿Va? O es. sea, el libro de Mormón se entierra por Moroni y José Smith lo recibe sin haber pasado por todo ese tiempo por manos de alguien que pudiera haberlo modificado. Así es. Digo, por eso es tan importante para nosotros también el libro de Mormón. Bien, perdón viejo, seguimos con el tema. Ok, si quieres la que sigue, los detalles sobre la torre y el rebaño. Ahí está. Ok. Dice, los detalles sobre la torre y el rebaño se encuentran en el primer libro de Enoc, donde la historia de Israel es la historia del rebaño y del señor de las ovejas, que abandonan su torre cuando el rebaño lo abandona. El Señor permitió que otros ángeles pastores los gobernaran, es decir, gobernantes extranjeros. Pero el Señor el ángel escriba llevó un registro de sus actos y le rogó al Señor que interviniera. Es una historia un poco larga, no me gustaría Ujú, entrar, alguien la puede leer en su libro de Enoch, 89, de 50 a 77, pero en pocas palabras, las ovejas son maltratadas por pastores extraños, son masacradas. Ok, entonces, repito, la historia de Enoch habla de que las ovejas fueron maltratadas por pastores ujú. extranjeros hasta que el ángel le pide al Señor que intervenga para poner pastores buenos. Entonces, como dice Margaret Barker, el libro de Enoch trata de explicarnos la doctrina, la tecnología, la liturgia del templo como estaba en la antigüedad. Dice, un nacimiento entre los pastores fuera de Jerusalén, pero cerca de la torre del rebaño, era una señal que apuntaba el nacimiento en la torre original del rebaño entre los pastores, en el lugar santísimo entre los ángeles. El ángel anunció a los pastores de Belén el nacimiento del rey davídico, es decir, el regreso del Señor a su pueblo en tiempos de peligro. Dado que el niño real nació en el lugar santísimo, o entonces ahora comparamos el Migdal Eder con un lugar santísimo, ¿cierto? Ujú, ujú, ujú. Dado que el niño real nació en el lugar santísimo, habría emergido del mundo a través del velo del templo, por lo que Lucas describió cómo se abrieron los cielos en ese punto. Estos eran los ángeles de Dios adorando al primogénito cuando vino al mundo, de acuerdo como está escrito en Hebreos 1, del 5 a 6. Si quiero leemos. Sí. Hebreos 1, versículos 5 y 5 y 6. 6. Ajá. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Te acuerdas cuando veíamos la liturgia del templo de la coronación del rey? Ujú. Este es un salmo real. El David, sí. rey, el rey se convertía en un hijo de Dios, literalmente, Ujú, y toda la congregación cantaba los salmos. ujú, ujú. Ahora, esos ensayos están tomando en Lucas la culminación de los ensayos. Nace el Hijo de Dios y los ángeles, no los hijos de Israel, ahora los ángeles cantan al Mesías. Son los que la adoran, como dice el versículo 6. Exactamente. Todos esos años de ensayo en la coronación del rey en el Antiguo Testamento tenían su culminación aquí. Muy, muy interesante. Y nuevamente, Saúl, porque incluso la gente dice, e incluso lo podías escuchar hasta de algunos judíos tratando de despreciar al Salvador, como que en Belén, aunque muchos decían que ahí iban a ser, bueno, me regreso tantito, muchos decían o sabían que ahí iban a ser el Mesías. Y tú puedes decir, ¿por qué un pueblito tan pequeño? Bueno, ahorita estamos aprendiendo que era un lugar muy importante, que incluso muchos se le nombraba como lugar santísimo. Entonces, no era un lugar cualquiera donde el Salvador tenía que nacer. Así es. Y estamos aprendiendo de eso ahorita. Y por eso, y yo creo, por eso cuando decían de dónde viene él, no se referían a Belén los sacerdotes, sino decían que de Nazaret. ¿Ok?
O sea, eso es una, a lo mejor no es así, pero eso es una cosa que ahorita estoy, porque ¿de dónde vienen? Ah, es Jesús de Nazaret, no decían Jesús de Belén, si no sé si me explico, porque Así también es, ellos sabían que en Belén iban a ser el Mesías, así y, es. es, y Sí. entonces decían, ah, es de Nazaret, para que no digan que en Belén. Bueno, Para no digo, relacionarlo con para Migdalena. no, para no relacionado con el Migdalena. Y yo Exactamente. digo, a lo mejor ya estoy pensando tan re mal de ellos, pero pues después de todo lo que hicieron, a lo mejor así era, ¿verdad? La, la burra no Porque era arisca. Lo sí, ándale, o hicieron. sea, por eso decían, es que es Jesús de Nazaret, ¿no? Hablando muy estrictamente, es Jesús de Belén, porque él nació en Así Belén. es. Pero la Así es. gente decía, no, es de Nazaret. Y hasta venía ese dicho, ¿a poco de Nazaret sale algo bueno? Fíjate, hasta en un lugar donde lo decían, ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret? De ser de Belén, un lugar tan especial, espiritualmente hablando, lo reducían a Nazaret, un lugar del que decían, ¿a poco de ahí puede salir algo bueno? Así es. Digo, se me ocurre, digo, se me vino ahorita a la mente eso, digo, son capaces, mataron al Salvador, digo, serían capaces de, sí, de cualquier otra cosa para quitarle toda su relación con un lugar que ellos sabían que era sagrado, porque de ahí salía sus rebaños y porque sabían que ahí nacería el Mesías. Así es. Perdón, digo, ya Y, estoy hablando y- mucho, dale. no, no. Y fíjate, hablando de este adoración de los ángeles, algo Ajá, que explica Rachel Elliot en el libro que mencionamos anteriormente de ajá, los tres templos, y que también dice Margaret Becker en su libro El misticismo del templo, que estos cantos, estas alabanzas que se dieron, que se daban con el rey, que se dieron en el relato de Lucas, son nada más y nada menos a semejanza de lo que sucede ahí arriba en la adoración de los ángeles. Cuando un profeta entra al lugar santísimo, como Enoch, por ejemplo, lo que ve son ángeles cantando al Creador. sí, ¿Cierto? Entonces, lo que pasó aquí en la tierra es a semejanza de lo que es allá arriba en el cielo y de lo que era semejante en la liturgia del templo antiguo. Entonces, está interesante. todo conectado. Ujú. Sí, entonces, posiblemente cuando nosotros leamos que vieron a Dios y que ángeles rodeando que le estaban cantando alabanzas, sean las mismas alabanzas. Exactamente, Que, posiblemente. Ok. wow. Y finalizamos con las dos escrituras de los libros apócrifos, que mandé las dos citas. Sí, dame un segundo. Sería una nube brillante, ¿va? Es una. Exactamente. Así es. Déjame tenerla aquí lista. Dice, una nube brillante cubrió la cueva. Ese es el Evangelio apócrifo. Luego la nube se retiró y había una luz en la cueva. Entonces la luz disminuyó y el niño fue visto con su madre. Por otro lado, aparecía una luz centellante que estaba puesta sobre el pesebre del establo. Lo que está diciendo este Evangelio apócrifo describe la cueva de la Natividad como lugar santísimo. Lo que está diciendo este libro apócrifo es que se está repitiendo la escena otra vez de Génesis 1, donde Génesis comienza diciendo, ¿cómo dice Génesis 1? La luz que aparece. ¿Recuerda de Génesis 1? Se me fue, qué Ah, vergüenza. no te Génesis 1, preocupes. Hágase la luz. ¿Y hubo luz? exactamente, y hubo luz, Ajá, exactamente, y dijo Dios, haga luz. Se repite ajá. otra vez Génesis 1 en esta cueva, donde se hace la luz de nuevo, porque esa cueva se hizo semejante a un templo. Cuando el que haya nacido Jesús es semejante al que al velo se abrió y hubo Ajá. luz. Creo que debimos Pues, haber leído el otro texto primero, los puse al revés, perdón. ¿Sigues por el no, próximo texto para aclarar sí, este? Creo que los puse al sí. revés. ¿Era este? Mi error. Y en aquel Y- momento, exactamente, la gruta parecía un templo sublime, porque las voces celestiales y terrestres a coro celebraron y magnificaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con este evangelio árabe, que todo el mundo lo acusa de tardío, aproximadamente como por el siglo V, este grupo cristiano entendía que la cueva se hizo semejante a un templo, o ya era semejante a un templo. Ujú, Entonces una luz, dice el otro texto de la infancia, ajá. entonces una luz se abrió.
Entonces ya tiene más coherencia, ¿no? claro. La cueva se hizo como un templo y se hizo como un lugar santísimo donde se abrió el templo y el Salvador entró al mundo. Explicado en otras palabras. Oye, Saúl, y me llama mucho la atención y a lo mejor no tiene nada que ver o a lo mejor sí tiene mucho que ver. Hemos A ver, dime. comentado en algunos videos anteriores que Margaret Baker dice que muchas cosas sucedieron fuera del templo porque el templo de Jerusalén estaba ya manchado, ya no servía. Y no sería también esto una manera de decir, el templo de Jerusalén ya está profanado y entonces este lugar se convierte en el templo y en el lugar santísimo para que nazca el Salvador. ¿No sería también hacer esa relación? Es lo que está diciendo, sí, es lo que está diciendo Margaret Becker, los libros apócrifos, estos evangelios Ujú, apócrifos, es lo que están diciendo. Hubo necesidad de hacer un lugar santísimo que ya estaba, no hubo necesidad de improvisarlo, ya ujú. estaba, posiblemente con el conocimiento de que algún tiempo en el futuro el templo se iba a profanar, posiblemente. Sí, sí, pues eso desde leímos en la escritura donde Jacob puso en la cueva de Rebeca, su esposa, y desde ahí empezó a hacer un lugar especial, desde ese entonces. Exactamente, Y exactamente, posiblemente, como dices tú, lo estaban haciendo porque sabían que en algún momento el templo de Jerusalén iba a ser profanado y entonces tenía que haber otro lugar que pudiera convertirse en un lugar santísimo, como estamos viendo exactamente, ahorita. exactamente. Wow, es muy interesante, muy, muy Entonces, interesante. Ajá. regresando al inicio, que alguien me diga que Lucas refute la Navidad con el relato de los pastores, eh, es tan irrelevante para mí citar ese versículo, Es que te diga, nada no, tiene es que que ver. no pudieron estar pastoreando porque el 25 de diciembre hace frío y Exactamente, digo, antes de saber esto, Saúl, quiero ser honesto contigo, yo decía, bueno, ¿y quién te dice que en ese día sí había o no hacía frío ahí en Jerusalén? O sea, a lo mejor tú vives en Rusia, donde sí hace frío siempre, y ¿cómo va a ser frío? ¿Sí me sí, explico? Pero pues sí, yo que vivo, o nosotros que vivimos en la playa, pues a lo más frío que llegamos, no sé, en tu casa, pero aquí serán sí, 12, 14 grados centígrados lo más frío. exactamente Si es igual, demasiado frío, unos 8, 10 grados. exactamente igual aquí. Y no, no es frío realmente, es tú. ¿Quién te dice? Ese era mi pensar antes. Pero ahora que he platicado y he recibido de ti todo esto, digo, bueno, ya se torna irrelevante si hacía frío, si hacía calor, si estaba lloviendo, si estaba nevando, si cayó granizo, si era sequía o no Exactamente, era sequía, o sea, es irrelevante, es porque los relevante, pastores trabajaban 24/7, era su chamba para tener los corderos listos para los sacrificios que se hacían en el templo. exactamente. Y, Igual que las cosechas, por ejemplo, cuando el sumo sacerdote llevaba las primicias de las cosechas, ajá, obviamente las cosechas tenían que estar programadas para que cuando cayera el 14, el 15 de Nisan, el 15 de Aviv, el sumo sacerdote pudiera cortar la villa. Son cosechas programadas. No puedes improvisar una cosecha, porque el claro. 15 de Aviv, el sumo sacerdote cortaba la villa y se presentaba al templo. Lo mismo sucede con los corderos. Los corderos deben estar programados para su nacimiento, para su cuidado, para presentarlo. No, no es algo aleatorio o no es algo que se deja a la suerte. Exactamente. Era algo que ellos cuidaban mucho, Mucho, exactamente. ¿sí? Y fíjate, yo me pongo a pensar mucho en estas cosas, o por ejemplo, cómo Dios, cómo el Señor, aun cuando estos sacerdotes, como lo hablamos, al final de cuentas terminaron matándolo y crucificándolo, este, y ya habían profanado el templo, aún como el Señor, estando ellos así, los usó para preparar todo para cuando naciera, Belén siguiera siendo tan importante en sus ritos como en el Cordero. No sé si me alcanzo a explicar. Sí, sí, sí. Y, Sí, y de hecho, ajá, dime, dime. no, y a pesar de, el Señor preparó todo para que eso sucediera y naciera en Belén y cumpliera con eso. Entonces, el que Lucas haya puesto a los ángeles ahí, perdón, a los pastores ahí y que los ángeles se las aparecieron, no es un detalle narrativo para embellecer el nacimiento de Salvador y decir, miren, hasta los pastores pudieron presenciar el nacimiento, ¿no? Tiene una razón teológica, una razón de profecía
mucho, mucho más importante que solamente embellecer el relato. ¿Sí Así me es, explico? así es. No. Ahora, algo interesante que sí quisiera marcar es que, por ejemplo, el Targum de Jonathan Ujú. no era aceptado por muchos grupos judíos, por Ajá, ciertos grupos nada más. Recuerda que las escuelas rabínicas también estaban en debate una con la sí, otra, y claro. lo que Jonathan guardó no era para todos, era para ciertos grupos. ¿Por qué te decía esto? ¿Por qué te remarco esto? Porque cuando, por ejemplo, Pablo dice que convertía a muchos judíos que eran celosos de la ley, eran bautizados, pero seguían siendo celosos de la ley. O sea, la ley de Moisés no estaba peleada con el nacimiento de Jesús. Y Pablo lo dice en Hechos. Se bautizan miles y siguen siendo celosos de la ley. Porque si ellos tenían esto esta parte de Jonathan, pues entendían perfectamente Exactamente, el papel del Salvador como el Mesías exactamente, y pudieron verlo, y tiene razón, y entonces por eso lo entendieron. Y entonces no se pierde nunca su celo por la ley, al contrario, aumenta más exactamente. porque se hace esa perfecta cumplimiento de la ley en El Salvador. Sí, yo entiendo como un José de Arimatea, que era parte del Sanedrín, un Nicodemo que era parte del Sanedrín, entienden perfectamente cómo es Jesús en el Mesías y no están desechando sus raíces fariseas. Lo están aceptando porque ven el cumplimiento de muchas cosas. Jonathan era un fariseo. Ajá. Híjole, Saúl, pues muchas gracias. Realmente para mí ha sido muy esclarecedor este tema. Espero que a toda la gente que pueda ver este video también y sobre todo puedan encontrar una respuesta más en cuanto a este punto de los pastores y que mucha gente lo usa para refutar el nacimiento del Salvador, que si eso no fue el 25 de diciembre, que esta información les pueda ayudar, que puedan ustedes entender más. En lo personal, mi testimonio y pues voy a llamarlo así, asombro hacia El Salvador y lo que sucede en su vida desde su nacimiento. Solamente se ha fortalecido mucho con esto al comprender todas estas cosas que estamos hablando y las profecías del Salvador. Saúl, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo al final. No, es todo, mi estimado, agradecerte y desearle a todos que tengan unas felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Quiero pensar que es nuestro último, o tenemos un video pendiente con esos muchachos, ¿no? Así es, tenemos un video pendiente como spoiler, no sé si lo haremos antes de fin de año, pero un par de Sí, sí, jóvenes que nos acompañarán y les daremos el tiempo para que ellos nos puedan hablar sobre toda la doctrina que hay hacia la Trinidad, todo así es. el conocimiento o toda la creencia que un grupo cristiano ajeno a la iglesia tiene sobre la Trinidad y qué es lo que nosotros como miembros de la iglesia creemos y poder nosotros hacer ese debate. Esperemos poderlo hacer antes de que termine el año, si no empezando el año lo haremos. Muchas gracias por estar Felices con fiestas a nosotros todos. que la pasen muy bien, me uno a eso, que tengamos una excelente Navidad y un mejor año 2026. Y ya saben, si les gustó, por favor, compártanlo, denle like que más gente pueda escuchar estas cosas. Nos vemos hasta la próxima. Saúl, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.